¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos con Héctor Polino, fundador de Consumidores Libres. El nuevo monstruo del gobierno, ¿eh? Nos enteramos la semana pasada que de pronto Polino es un ex legislador destituyente, que va por todo, que arrasa. Lo han sancionado. Ustedes saben que han sancionado a Consumidores Libres, sencillamente por difundir datos. El problema es difundir datos que obviamente no le caen al gobierno, pero el problema es que difundió los datos o a través de dónde los difundió. Y digo esto porque salió en el diario Clarín y me parece que ese fue el gran problema, de alguna manera admitido por el propio gobierno. Después lo vamos a escuchar. Pero ya que tenemos a Polino, vamos a hablar de este tema también engorroso, pero pasa un tiempito, no nos vamos a quedar en el problema. Vamos a hablar hacia adelante de otros problemas y tiene que ver con estos derechos de consumidores y cómo distintas empresas avanzan sobre los derechos de los consumidores. Hay un ranking de quejas. Las telefónicas al tope, las compañías de celulares al tope, bien arriba, prepagas también. Vamos a ver si informan bien o mal los supermercados en las góndolas. Usted, señora, que va todos los días, usted, señor, que también va todos los días, que ve un precio en la góndola y cuando va a pagar le cobran otra cosa. Bueno, vamos a hablar de los derechos de los consumidores con alguien que viene trabajando hace muchísimo tiempo en esto, que es ni más ni menos que Héctor Polino. Después de los auspicios. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preparque Internacional. Noviembre de 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Estamos trabajando en un sistema de salud público que te cuide cada día mejor. Gracias a esto podemos enfocarnos en lo que más sabemos hacer, salvar vidas. En la ciudad la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y para vos. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Bien, ahí tiene los temas y ya Héctor Polino se puso a buscar en su carpeta cada uno de los datos. Le voy a preguntar en el arranque primero, lo saludo. ¿Cómo le va, Polino? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Está mejor después de este empate del gobierno de la semana pasada? Aunque parezca mentira, me siento con más fuerza que nunca, totalmente reconfortado por la reacción saludable que se produjo, por un lado, en los medios de prensa de todo el país, escrita, oral y televisiva. Fenomenal la reacción. Segundo lugar, 17 entidades de defensa de los consumidores, las históricas, las de mayor antigüedad, se autoconvocaron el lunes de la semana pasada en las oficinas de Consumidores Libres y firmaron una declaración de solidaridad con nuestra entidad, reclamando al gobierno que levante la medida por ilegítima, arbitraria y contraria al principio de libertad de expresión. Sí, recordemos que sancionaron a Consumidores Libres, que es esta organización que ha fundado el propio Polino, por publicar unos valores, una variación de precios de productos supermercados, que es un trabajo que vienen realizando hace décadas, hace un montón, Consumidores Libres, para que la gente sepa cómo evolucionan los precios. Eso, bueno, impactó para el gobierno, son datos mentirosos. Después lo vamos a analizar más adelante, no solo con los datos, que lo vamos a recordar, sino también con lo que hizo el gobierno, que fue algo llamativo. Pero quería arrancar con algo que nos interesa a todos porque tiene que ver con el trabajo diario de cada uno, cuando, bueno, con la convivencia con estas distintas empresas, o cuando va a un supermercado o cuando tiene alguna dificultad. Y le quería preguntar cuál es el ranking de quejas de los argentinos. ¿De qué empresas, de qué compañías más nos quejamos porque no cumplen con lo que deberían cumplir? Por lejos, las empresas de telefonía celular baten dos récords. Uno nacional, en cuanto a la cantidad de reclamos que recibimos permanentemente por facturaciones incorrectas, porque le cambian los planes que le ofrecen a través de una publicidad escandalosa, se lo cambian antes de tiempo, las tarjetas de prepago que se agotan antes de haberla consumido, por las más variadas razones. Y esto está indicando que el Congreso Nacional, que es tan rápido para sancionar algunas leyes
que le bajan desde la Casa Rosada, hace falta una ley que regule a las empresas de telefonía celular, que establezcan que es un servicio público, que consagre el principio de las audiencias públicas cada vez que las empresas pretenden modificar los cuadros tarifarios como existe en la telefonía fija. Es una tarea difícil por muchas razones, entre otras porque esto no toma demasiada publicidad. Digo, esto son las irregularidades, ¿no? Hay medios cómplices o que se hacen los distraídos porque pautan, ¿eh? Estas grandes compañías ponen mucha publicidad en los medios, es muy difícil saber cuáles son los problemas, aunque todos lo sabemos porque es algo cotidiano. Digo, es como el mismo problema del INDEC. El INDEC dice que la inflación es tanto, pero usted, señor, señora, que va al supermercado, sabe que es mentira, porque va a comprar los productos y no es eso. Con la telefonía pasa igual. Por ahí uno lee poco de lo que sucede con las empresas telefónicas, pero en lo cotidiano siempre alguno tiene algún problema con la compañía de teléfonos celulares. O porque paga de más, o porque se cae el servicio y nadie le avisa. Hace un poquito tiempo atrás pasó eso. Hubo algún reintegro. Eso me sorprendió, pero por lo menos hubo algún reintegro de esos... Eso fue obra de las entidades de defensa de los consumidores, que le exigimos a la Comisión Nacional de Comunicaciones que le establezca una multa, porque las empresas están obligadas a prestar el servicio de manera continua. ¿Y sabe qué funcionó en ese sentido? Las redes sociales, porque a través de las redes sociales uno se va enterando en distintos lugares del país que el servicio se había caído. Y eso empezó a generar como una bola de nieve que forzó a que llegue a los medios y que los medios donde reciben esta pauta publiquen el inconveniente. Entonces tenemos en el ranking compañías de celulares. Yo dije 2 récords, uno nacional en cuanto a la cantidad de quejas y uno mundial. Los argentinos pagamos las tarifas de telefonía celular más caras del mundo. Y esto surge de un estudio que se llevó a cabo en 62 países del mundo, donde están los países de América Latina, Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Inglaterra, Francia, Italia, países europeos, Japón, Corea. Los argentinos pagamos las tarifas más caras. Y los que pagan las tarifas más caras aún son los sectores sociales más pobres, que no pueden... Que tienen las tarjetas prepagas. La prepaga, y que no pueden acceder a la telefonía fija, aunque quieran, porque tanto Telecom como Telefónica, como tienen desregulado el mercado de la telefonía celular, Telecom tiene personal, Telefónica tiene Movistar, entonces pusieron todo el esfuerzo en el desarrollo tecnológico y universal de la telefonía celular y dejaron estancada la telefonía fija, que está regulada y que no pueden aumentar las tarifas cuando quieran. ¿Cuáles serían, usted decía, no logramos que sea declarado un servicio público, que el Congreso no reacciona en este caso? Me imagino que debe haber cierto poder de lobby. ¿Cuáles serían las ventajas de que sea servicio público la telefonía? Bueno, hay varios proyectos presentados en este sentido y las ventajas serían estas fundamentalmente, que no podrían aumentar las empresas cuando quieren las tarifas. Tendrá que pedir autorización a la Secretaría de Comunicaciones, esta tendría que convocar a una audiencia pública, podríamos tener acceso a la estructura de costos y luego, si justifican que varió la estructura de costos, la Secretaría de Comunicaciones autorizaría o no el aumento tarifario. Ahora lo hacen cuando se les ocurre. 58 millones de líneas de telefonía celular, más líneas que habitantes, ¿no? Solamente 8 millones y medio de líneas de telefonía fija. ¿Por qué? Porque está regulado. Esa sería una de las ventajas. La otra, la portabilidad. Fíjese que la Presidenta de la República... Recordemos a la gente, la portabilidad es que uno tiene un teléfono y puede cambiar de compañía y llevarse a la otra compañía el mismo número de teléfono. Exactamente. La Presidenta de la República, hará un par de meses, anunció que se establecía la portabilidad numérica, pero en el marco de un servicio que está desregulado. Entonces, la gente no se ha cambiado de una empresa a la otra, porque todas hacen los mismos incumplimientos, todas cometen el mismo tipo de abuso. Entonces, frente a 58 millones de líneas, solamente se han cambiado 10, 12 mil usuarios. Porque ¿cuál es la ventaja que yo cambio de una empresa y me voy a la otra? Ninguna, si la otra me va a cometer los mismos abusos y atropellos que cometen la que estoy. Ahora, ¿estamos en el marco de un servicio oligopólico o no se puede hablar en ese sentido? Sí, totalmente, porque hay en un mercado 4 empresas formalmente,
Movistar, Personal, Claro y Nextel. Las tres primeras concentran el 98% del mercado. Nextel solamente el 2%. Pero de estas tres, dos pertenecen al mismo grupo de accionistas que están en los países europeos. Movistar y Personal. En el fondo es una misma empresa. Y la otra es Claro. Prácticamente hay un oligopolio, una posición dominante en el mercado, que imponen sus reglas, se ponen de acuerdo los gerentes de las empresas, le varían los planes y los usuarios están cautivos. Bien, sigamos en esta sección derribando auspiciantes. Vamos a las compañías de medicina prepaga, que también pone de pelo de punta a muchos de los clientes, porque deciden aumentos sin filtros, digamos, de un día para el otro, sin pasar por ninguna instancia, ninguna discusión, han decidido que aumentan el pago y la gente se vuelve loca. Ocupan el segundo lugar en el ranking. Estuve bien orientado. Muy bien orientado, en el ranking de quejas. Bueno, después de 20 años de lucha, el Congreso finalmente, el 10 de diciembre del año pasado, aprobó una ley estableciendo un marco regulatorio de la actividad, que entre otras cosas dice la ley que para modificar el valor de las cuotas tienen que pedir autorización a la Secretaría de Comercio Interior y tienen que presentar la nueva estructura de costos. Y luego la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud de la Nación, autoriza o no. ¿Qué hicieron las empresas en los últimos tiempos? Enviaron, como lo hacían antes de la ley, como si la ley no existiera, una comunicación a los usuarios diciéndoles, a partir del 1 de agosto, último, le aumentamos las cuotas en un 18%. No lo pudieron hacer porque no salió la autorización y aprovecho para decir a todos los afiliados a las empresas que continúen pagando las cuotas con el mismo valor que lo venían haciendo en el mes de julio. O sea, no pagar el aumento. No pagar el aumento. Pero sancionaron a alguna de las empresas que crearon un estado de inquietud y de zozobra en muchos asociados que no sabían si pagar o no pagar el aumento. Nos sancionan a nosotros, que somos los que denunciamos estos incumplimientos. Es un verdadero atropello, ¿no? Bueno, hablando precisamente de la sanción, ahora sí vamos a abordar concretamente este tema. Consumidores Libres publica la evolución de precios de un mismo producto en un mismo supermercado, con la diferencia de los distintos meses, cuánto va incrementando ese producto. Un trabajo que nos permite hacer un testeo de ese incremento. Para el gobierno esto fue un ardid de Consumidores Libres en alianza con el Grupo Clarín, porque la noticia salió en el Grupo Clarín, además de en otros lugares, pero salió en el Grupo Clarín, sobre un porcentaje de ese incremento. La secretaria de Defensa del Consumidor, Pimpi Colombo, dice que no eran datos reales, que era falaz. Y ha convertido a Polino en parte de la armada, el liderazgo de la armada destituyente de este país. Todos los que conocemos a Polino hace años sabemos que precisamente hace años se dedica a hacer este trabajo y como lo estamos viendo en este mismo programa, se dedica a apuntar a los poderes concentrados. Digo esto porque el discurso oficial es ir contra los monopolios, contra los poderes concentrados, y me parece que alguien que se dedica a eso desde hace muchos años es el propio Polino. Así que creer que Polino es parte de la alianza de los poderes concentrados, bueno, es algo delirante. Pero escuchemos, vamos a pedirle al director que ponga una placa y un audio que, bueno, se trata de un reportaje que hicimos en Radio Continental, en el programa La Vuelta de María O'Donnell. El problema es que se publicó en Clarín. Es uno de los problemas, pero por supuesto que ese es uno de los problemas. Por supuesto, porque la razón por la que yo me pregunto... Entonces el problema no es el contenido, sino dónde se publicó ese contenido. El problema es el contenido, el problema es que tenga que tergiversar un contenido para que Clarín se lo publique. Ese es el problema. Bien, este reportaje lo hacíamos la semana pasada en el programa La Vuelta que conduce María O'Donnell, en el cual participo, ahí en Radio Continental. Y estaba Pimpi Colombo admitiendo de alguna manera que el problema era que los datos salieron en Clarín. Ya la discusión ni siquiera era los datos. Dice en un momento también eran los datos. Pero ¿cuál era el problema?
El problema es ese, porque la propia resolución en el texto dice porque salió publicado en el diario Clarín, cuando nosotros enviamos este resumen a todos los medios de prensa de todo el país, de modo tal que pretende que yo excluya a Clarín. Es un absurdo. Además, ¿qué es lo que nosotros decimos? Que en estos primeros 15 días de agosto, nuestros 38 productos, que 23 subieron de precio, 13 bajaron y 2 se mantuvieron sin variación, tuvieron un aumento promedio del 0,43%, y que el acumulado 1 de enero, 15 de agosto, es del 17,53%. Esto lo sabe cualquier consumidor que va a un supermercado y ve cómo varían los precios. Pero además, ¿por qué hacemos este relevamiento de precios? Porque lo manda la Ley de Defensa del Consumidor, que Pipi Colombo parece que no leyó. Porque la Ley 24240, que cualquier ciudadano puede ingresar rápidamente, en el artículo 56, inciso G, dice que para que las entidades podamos continuar registradas, tenemos que tener como objetivos, entre otros, lo siguiente. Y fíjese lo que dice el inciso G. Organizar, realizar y divulgar estudios de mercado, de control de calidad, estadísticas de precios. Lo nuestro no tiene la pretensión de una estadística, lo decimos expresamente. Es un muestreo de precios y suministrar toda otra información de interés para los consumidores. De modo que lo hacemos en cumplimiento de lo que nos obliga la ley. ¿Y qué dice la sanción que nos aplica la Secretaría de Defensa del Consumidor? El artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Y qué dice el artículo 4? Está destinado a los proveedores, no a los consumidores. Han confundido la Organización de Consumidores con los proveedores. Con un proveedor, como si fuéramos una cadena de supermercados. Dice, el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización. O sea, el problema es que ustedes difundieron unos índices que, sean verdad o no, digamos, no hay motivo de sanción, según dice la ley. Si los proveedores, que son los supermercados, y le voy a dar una pista a Pimpi Colombo, porque esto me pasó la semana pasada, yendo a Coto, más precisamente a Avenida Gaona, digo para dar un lugar concreto, ¿no? Ya que quieren datos precisos, Gaona y Fragata Sarmiento. Compré aproximadamente 50 productos. En 8 de esos 50 productos me pusieron un valor que no es, ¿sí? En góndola decía un precio, con lo cual yo fui a comprar ese producto. Cuando uno pasaba el código de barra en el cajero, ponía otro precio. No me avivé inmediatamente. Fui a mi casa, después empezamos a controlar y dije, bueno, este no. Volvimos. Me devolvieron aproximadamente... no era mucha plata, eran 7 pesos. Estoy pensando 7 pesos por consumidor, multiplicado claro, por la cantidad de consumidores, donde le ponen un precio erróneo, que no es verdadero. Bueno, doy una pista a Pimpa Colombo para que se fijen algunos supermercados donde están poniendo mal los valores de los productos. Eso sí merece una sanción, y no la difusión de los valores de un producto que hace una organización de consumidores como el de Polino. Que a todo esto voy a decirle, usted no es el monstruo del gobierno, no creo que esté en contra de todo lo que... Pero si Kirchner, pero que conviene que la ciudadanía recuerde, el presidente Kirchner me mandó a llamar en el año 2005, yo era diputado nacional, para ofrecerme la presidencia del Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual. Y en ese momento, sin consultar a nadie, le dije, mire, yo tengo mandato hasta el 31 de diciembre, yo privilegio el voto popular a una designación. Le agradezco. Recordemos mucho, que era legislador por el Partido Socialista. Por el Partido Socialista, hacía 12 años que estaba en la Cámara. Cuando paso al llano, en el 2006, me vuelve a convocar el presidente Kirchner, y él personalmente, en presencia de Alberto Fernández, me ofrece la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, que sacaba del Ministerio de Salud y la ponía en el área presidencial, en el momento de fuerte tensión entre la Argentina y Uruguay por el tema de las pasteras. Consulté con el partido
y a los 15 días voy, después de varios llamados que me hicieron para apurar la definición, voy y le digo, mire, le agradezco mucho, pero mi partido considera que no es conveniente que yo acepte el cargo, le agradezco, y permanecí en el llano. Ahora, si sería un monstruo, no me explico cómo el presidente Kirchner en 2 oportunidades me ofreció 2 cargos tan importantes. Bueno, algo que escuché por ahí de Pimpi Colombo, que estaba utilizando, ¿sí?, toda esta difusión de datos vía Clarín como plataforma para el lanzamiento a la política y el regreso a algún cargo político. Pero eso es una miserabilidad, porque yo he sido diputado nacional en el año 1993, la entidad la hemos creado en el año 1992 y no por la actividad en defensa de los consumidores. No puede catalogar, tildar de tan torpes a los votantes de la ciudad de Buenos Aires que me van a votar me votarán por toda mi trayectoria, que es de toda una vida, en defensa del cooperativismo, de la economía social, de los consumidores, de los trabajadores. Realmente, pero mire lo que dice Pimpi Colombo. A ver. No tiene desperdicio. A la agencia DIM hizo declaraciones y dijo: definió a Consumidores Libres como un estudio de abogados montado para hacer juicio a las empresas, debido a importantes denuncias presentadas por la entidad contra corporaciones privadas, en vez de ser lo que el gobierno nacional entiende por organización de defensa del consumidor. Cuando nosotros hacemos, que jamás hemos hecho un solo juicio individual, hacen juicios, es importante esto, hacen juicios colectivos, no individuales. Cuando viene una persona a preguntarle a defensores a la organización de Polino, se niegan incluso a asistirle con algún abogado personal, que hay una diferencia, porque no lo están pensando como un negocio, ¿no? Exactamente. Es más, yo jamás, en los 20 años que tiene la entidad, jamás retiré 50 centavos de la entidad en concepto de nada. Yo no tengo sueldo, yo no tengo viático, todo lo hago ad honorem, por vocación de servicio. Jamás. Ahora, usted se lleva bien con Pimpi Colombo, ¿no? Por supuesto. ¿Y cree que es Pimpi Colombo la que organizó toda esta movida o cree que es Moreno directamente? Me cuesta creer, realmente no sé por dónde viene pero por supuesto más arriba que Colombo. Y se lo pregunto al revés, si no hubiese salido por lo menos los datos que ustedes dan a difundir o dan a conocer en el diario Clarín, ¿hubiese pasado todo esto que pasó? Supongo que no, porque hace expresa mención al diario Clarín, de modo que creo que eso fue lo que les indignó. Pero no se puede negar la existencia del diario Clarín. Yo no puedo dejar de mandarle a Clarín como le mandamos a todos los diarios de todo el país, ¿no? Que los publican, algunos sí, otros no. Clarín lo publica cada tanto, tampoco lo publica cada 15 días. Esta es una tarea que hacemos desde hace 18 años. No la comenzamos ayer. A ver, yo tengo, son 38 alimentos. Exacto. ¿Sí? Que se relevan hace 18 años. Cada 15 días. Cada y esta 15 funcionaria días. tiene 4 años en el cargo. Recién ahora advirtió esto y de un día para otro, sin darnos el derecho a la defensa, nos suspenden. Primero nos condenan y después nos abren un sumario. Y si ahora resulta del sumario nosotros no hemos cometido ninguna infracción, nos levantan la sanción, pero mientras tanto nos castigaron. Hablando de consumidores, vamos a ver si encontramos una buena noticia. ¿El nuevo Código Civil trae alguna buena noticia para los consumidores? Sí, en el proyecto que hicieron el conjunto de juristas, recoge muchos principios que ya están en la Ley de Defensa del Consumidor y otras actualizaciones que están bien. Pero ¿sabe lo que es negativo? El proyecto que envió el Poder Ejecutivo Nacional después al Congreso, introduciendo modificaciones al código. Y ahí hay una iniciativa que cercena el ejercicio del derecho a representar a los usuarios colectivamente en virtud de lo que dice el artículo 43 de la Constitución Nacional, en esos derechos difusos o derechos colectivos, donde un usuario que recibe un resumen de un banco y ve que hay un cargo ahí de 4,50 pesos,
que no se da cuenta que nosotros vamos en nombre de todos a decirle al banco, le están cobrando de más, le tienen que devolver lo que durante todos estos años le cobraron de más. Eso queda mutilado en el proyecto del Poder Ejecutivo que se agrega al proyecto de reformas que elaboró el grupo de juristas. Convénzame que estas organizaciones de defensa del consumidor no quedan en lo testimonial. Digo, convénzame, dígame casos concretos donde han logrado algún cometido. Pero mire, por ejemplo, con respecto al gas natural, que establecieron un aumento hace casi 2 años y medio, 3, para hacerle pagar a los usuarios los mayores costos del gas importado que se trae de Trinidad y Tobago en barcos, logramos que ese cargo tiene que suspenderse porque bajo el eufemismo de un cargo específico es un impuesto. Y como todo impuesto, lo tiene que sancionar el Congreso. La justicia lo suspendió y hoy los usuarios no están pagando el cargo específico establecido en el gas natural. También hay un fallo favorable con respecto a la Defensoría del Pueblo de la Nación. Hemos, por ejemplo, con respecto a las empresas eléctricas, le hemos frenado aumentos del año 2002 hasta hace poco tiempo. Con respecto a los aumentos de boletos de trenes que se había decretado en el año 2000, se lo hemos frenado durante más de 9 meses. Hemos cuestionado en sede judicial desde el famoso rebalanceo telefónico, usted recuerda, en la época del menemismo, lo frenamos durante 2 años el aumento a los usuarios de todo el país. Me cuenta esto y me quedo con la sanción, ¿no? Me aparece la sanción. ¿Nadie del gobierno lo llamó para disculparse, para pedirle perdón, para diferenciarse? No. Nadie. Por ejemplo, le puedo dar este dato. Hemos ganado infinidad de juicios a esto que dice Pimpi Colombo a las corporaciones, porque pareciera con estas declaraciones que es la defensora de las empresas, no de los usuarios, porque dice, en vez de hacer lo que el gobierno entiende por defensa del consumidor, no, yo hago lo que entiendo que la ley me obliga, no el funcionario de turno. Obvio. Y hemos ganado infinidad de juicios a bancos extranjeros, a tarjetas de créditos, a entidades financieras que le cobraron cifras de más a los usuarios en los resúmenes de cuenta, que cuando usted lo multiplica por cientos de miles de usuarios, por varios años, son cifras más que millonarias. Y los bancos las tuvieron que devolver con los intereses y con el IVA incluido. Bien, bancos, celulares, prepagas, es Héctor Polino, es quien fue contra las corporaciones y quien va contra las corporaciones. Estamos hablando de alguien que pelea en ese sentido desde hace décadas. Para el gobierno es el monstruo, es el monstruo que está con las corporaciones. Hay que buscar un poquito de archivo, no es tan difícil. Me parece que al gobierno se le fue un poquito la mano con Héctor Polino. Me parece que esta guerra con Clarín ha enceguecido algún funcionario, no sé si será Pimpi Colombo o Guillermo Moreno, pero claramente un grueso error esa sanción. Nosotros le manifestamos la solidaridad, porque lo conocemos hace mucho tiempo a Héctor Polino, y nos reencontramos, como siempre, lunes 11 de la noche, aquí por Metro.